Estamos ya de regreso en el programa, como lo había anunciado. Estoy con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia, un tema bastante interesante que puede traer consecuencias interesantes a nivel global. Primero en Estados Unidos y luego a nivel global sobre el tema de el aborto, la liberalización del aborto. Edwin, gracias por estar con nosotros. Como siempre, gracias a ti, Enrique. Básicamente, las asociaciones pro vida, los ciudadanos pro vida, son los que parecen que están siendo arrinconados. La legalización del aborto ha ido avanzando progresivamente y bueno, no había manera de detenerla. Pero en Estados Unidos parece que las cosas invierten y parece que más bien los liberales que buscan, los progresistas que buscan que el aborto se extienda, podrían tener un frenazo tremendo en la Corte Suprema. ¿Nos puedes explicar qué es lo que está pasando ahora en los Estados Unidos? Sí, Enrique, mira, en los Estados Unidos, como sabemos, existe una Corte Suprema, que es verdaderamente un tribunal supremo, cuyos 9 miembros incluso tienen el cargo en forma vitalicia. Y el acceso a ese tribunal es, pues, muy difícil, está democráticamente muy normado, ¿no? Y entonces, bueno, en este momento el Tribunal Supremo ha decidido que, y esto será a fines de junio, está revisando algunas, algunas leyes en los estados federales de los Estados Unidos de Norteamérica, en concreto con respecto al aborto, porque hay distintos estados, por ejemplo, Texas, el estado de Florida, ¿no? que están revisando las legislaciones sobre el aborto y están reduciendo o están poniendo más restricciones, ¿no? Entonces, este tribunal, esta Corte Suprema, está viendo estas decisiones de los tribunales estatales y entonces ahí viene una filtración de un documento el lunes en la noche, de un borrador, ¿no? De un borrador que hace uno de los jueces, se supone, ¿no? Que ya fruto de un debate entre los 9 tribunos, y ese borrador, ¿no? Habla de eliminar la famosa sentencia Roe versus Wade, que es la que posibilita la ley del aborto o el aborto en Estados Unidos en 1973. A partir de esa fecha, el aborto, ¿no? es permitido hasta las 23 o 24 semanas en todo Estados Unidos. Y bueno, algunos estados pues pueden, ¿no? De hecho ha sido así, pueden poner restricciones, pueden dar incluso más facilidades con respecto a esta sentencia, a esta ley, ¿bien? Pero lo que no pueden hacer es ir en contra de una ley que tiene vigencia en todo el país, en todos los Estados Unidos. Esa sentencia se produjo, ya lo hemos hablado en otros momentos, por, por un juicio que entabló Norma McCorvey, ¿no? Con el seudónimo de Roe, versus un fiscal de Texas. Texas es un estado que en ese momento, el año 73, pues no prohibía el aborto, salvo por cuestión de salud Peligro de la madre, ¿no? de la madre, ¿no? Pero entonces viene ahí toda esa sentencia que se pone, perdón, ese juicio que se entabla el año 1970 y el año 73, después de las elecciones de Nixon, pues el 22 de enero, hace casi ya 50 años, pues se legitima y lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, esto ha sido pues la madre, la ley madre de los que ha permitido que en Estados Unidos
hasta este momento, legalmente hayan sucedido más de 60 millones de abortos y que también a partir de esta sentencia, pues en otros países latinoamericanos, México, etcétera, y de Sudamérica, pues también se haya legislado a favor del aborto como un derecho humano, fíjate, o sea, es decir, no simplemente se está permitiendo o tolerando, sino que eh, en Estados Unidos se sostiene, como en muchas otras partes del mundo, que el aborto es un derecho fundamental de la persona, amparado en su constitución que dice que el derecho, ¿no? El derecho al respeto, a la privacidad de la persona, ¿no? Es tan amplio que incluye muchas cosas, entre ellas el aborto, como una decisión de la persona individual. Bueno, por un lado, ¿no? Derecho al aborto y por otro lado, fruto de una mentira, de una trampa, porque esta sentencia Roe versus Wade, recordarás, ¿no? Se hace de un litigio cuya sustancia era falsa, porque la demandante, ¿no? Mintió, luego lo reconoció, ¿no? Luego lo reconoció, pero ya la sentencia estaba dada, ella incluso se volvió activista por la vida, pero ya a partir de ese momento se hizo muy famosa esta sentencia y ya son casi medio siglo, es casi medio siglo, pues que en Estados Unidos el aborto es un derecho y lo que se llama pro-choice, ¿no? Es decir, el derecho a elegir de la persona de si interrumpe su embarazo o no. Y si lo interrumpe en unas semanas, en 15 o en más, eso depende ya de cada estado, ¿no? Recordemos que Roe, esta mujer, el seudónimo que utilizó, terminó convirtiéndose en una activista contra el aborto, ¿no? Claro, Una sí, activista pro exactamente, vida. sí. Y lo fue hasta el año 2017, me parece, en que falleció. Una de las cosas interesantes de este asunto es que efectivamente esto se está basando, el derecho a elegir se basaba o se basa hasta ahora en la enmienda número 14, ¿no? El derecho a la privacidad, y que ahora está siendo cuestionada porque dice que no son derechos completos. Bueno, ya lo habían dicho los miembros de ese tribunal que fallaron en 1973, dijeron que el derecho a elegir tampoco era absoluto, y ellos dijeron que sin limitaciones se podría abortar en el primer tercio del embarazo, ¿no? Los primeros 3 meses. En el segundo, con algunas restricciones, y hacia el final con mayores restricciones. Pero finalmente, como tú decías, las cosas se habían ido flexibilizando. Ese fallo obligaba a todos, a todos los estados de los Estados Unidos, que tienen, al ser un país federal, cada estado tiene sus propias constituciones estaduales, tenían que aceptar estos términos, por lo menos en el primer trimestre. Ahora, el nuevo tribunal, que tú has dicho está compuesto por 9 miembros, 6 de ellos son calificados como conservadores y por lo tanto podría darse la modificación que todavía no se ha dado oficialmente. Ellos dicen que este derecho no está amparado por la Constitución, el derecho a abortar no está amparado, como si, por ejemplo, el derecho a portar armas, que sí lo reconocen como una cuestión tradición. La tradición parece que ver mucho en los Estados Unidos. Si se llegara a probar lo que ha sido filtrado, empezaría a haber no prohibición total, pero sí restricciones. Algunos podrían llegar a restricción total, se estima. Pero eso puede reflejarse en el mundo, porque con Roe versus Wade empezó todo un camino para la legalización del aborto que ya llegó a América Latina y que podría entrar en nuestro país.
la decisión contraria del Tribunal Supremo podría variar las cosas. Sí, yo pienso que, eh, fíjate, la legislación, las legislaciones que permiten el aborto de una u otra manera en los países de América Latina son posteriores a 1973. Sin duda, el ejemplo, en este caso el ejemplo, el mal ejemplo de esa sentencia, ¿no? Las consecuencias de esa sentencia Roe versus Wade, pues tuvieron impacto, ¿no? Han tenido impacto en toda la civilización occidental. Bueno, ya Francia, no me acuerdo si años antes o años inmediatamente posteriores, también legaliza el aborto. Es decir, más o menos se da alrededor de esos años en otros países occidentales, pero en América Latina es posterior. Y entonces, sin duda alguna, va a tener repercusión en otros países. Por lo menos van a haber argumentos nuevos porque lo que diga la Corte Suprema de Estados Unidos, si es que va a abolir esa sentencia, Roe versus Wade, tiene que ser algo muy razonado, técnicamente muy bien hecho. Tienen que esbozar argumentos y bueno, yo confío en eso, ¿no? Para que efectivamente todo este montaje, toda esta falsedad del aborto como derecho humano, ¿no? Se venga abajo. Entonces, porque actualmente es lo que todo el mundo repite. Probablemente en el año 73, cuando se legalice el aborto en Estados Unidos, se hablaba del derecho, del derecho a la, del, que todos los estadounidenses tienen de su vida privada, ¿no? El respeto a su vida privada. Pero nadie hablaba enfáticamente como de un derecho el aborto, ¿no? Sino que era una consecuencia de ese derecho más amplio, ¿no? Pero ahora todo el mundo habla de derecho al aborto. No hay propiamente, no está reconocido ese derecho en todo el mundo, pero sí en Estados Unidos y en otros lugares sí funciona como tal, ¿no? Es más, Biden, el presidente americano, pues ha dicho que hay que enfrentarse, que hay que pelear, ¿no? Porque por un derecho fundamental, para que no se prive a los Estados Unidos de un derecho fundamental. Entonces, bueno, yo estoy convencido de que sí va a tener repercusión, Enrique. Eh, Además de estas repercusiones, las cosas parecen haber cambiado en los Estados Unidos. Las noticias que llegan desde allí establecen, por ejemplo, que hay una polarización en la sociedad norteamericana. Es decir, que no todos están de acuerdo con que el aborto o el derecho a elegir de las mujeres de abortar o no sea asumido por cada individuo, o sea, por cada mujer. El juez que está redactando este aparente acuerdo establece que en Roe versus Wade se dio el derecho a las personas y que este derecho sobre el aborto debería regresar a los representantes de los ciudadanos elegidos en los congresos estaduales. Entonces, cada estado tendría el derecho a legislar al respecto. ¿Cómo ves tú ese asunto? Porque el tema que se va a discutir ahora en Estados Unidos o a nivel internacional es si realmente son los congresos los que deberían legislar o cada persona debería elegir. Es decir, restringir la libertad de los individuos para entregársela a sus representantes o darle mayor poder de decisión a los individuos, ¿no? Más allá de los temas éticos o no,
en los temas democráticos se van a ir más o menos por ese lado. ¿Tú crees que esa discusión se va a dar también aquí? Aunque todavía no se ha dado formalmente en el Congreso, esas discusiones han estado en varias oportunidades en los picos de la opinión pública. Es difícil, es evidente que es mejor que en democracia, ¿no?, los congresos, los parlamentos, los representantes elegidos democráticamente por el pueblo, sean los que legislen, ¿no? Y entonces, pues ahí que se debata el tema del aborto. Bueno, es lo que se ha hecho en los países de América Latina, en Argentina, en Uruguay, ¿no? Países en los que son los parlamentos los que han aprobado estas leyes. Estados Unidos es distinto en su sistema de gobierno, ¿bien? Pero también yo pienso que sería lo mejor devolverle a los estados, ¿no?, esa capacidad para poder legislar, ¿no? Y que, bueno, la Corte Suprema, pues, que es la última instancia y que en este caso, pues, resolvió de esa manera en base a un caso y en base a un dilema personal, ¿no? Y luego se extendió, pues, a todos los Estados Unidos de Norteamérica. Yo creo que es más propio, ¿no?, que los estados, que los parlamentos estatales sean los que determinen esto. El Partido Demócrata y los izquierdistas norteamericanos, entiéndase, es decir, los progresistas, no los comunistas, han eh, salido a manifestarse, sobre todo en Nueva York, porque creen que este es el primer paso de la Corte Suprema para restringir algunos derechos ganados por minorías, ¿no? Por ejemplo, el derecho al aborto, después de que se dé esto, podría dar paso, dicen, a que se deje de reconocer sentencias de la Corte Suprema que establecían que en todos los estados de los Estados Unidos debería reconocerse el matrimonio entre personas del mismo sexo o matrimonio igualitario. Entonces, todos estos grupos han empezado a salir, están con los pelos de punta, los activistas empiezan a buscar presionar a la Corte Suprema para que no pase este primer fallo y luego sigan hacia los demás. ¿Crees que ese tema también de matrimonio igualitario pueda caer en los Estados Unidos, en esta Corte Suprema, con 6 jueces conservadores contra 3 liberales o progresistas? Mira, yo no lo sé. Sí, sé que han empezado una campaña mediática, bueno, tienen los medios a su disposición. Los progresistas tienen los medios tomados. Tú lees, por ejemplo, El Comercio que toma la agencia France Press, o lees El País, o lees The New York Times, y todos, ¿no?, son monocordes, es decir, todos te hablan de la posición progresista, de los peligros, ¿verdad?, de que ya a partir de ahora se derrumben los derechos adquiridos con tanto esfuerzo. Ni una sola voz del otro lado, solo son ellos, ¿no? Entonces, por supuesto, están temerosos de que esto signifique, y ya están también la pérdida de otros derechos, y están poniendo parches antes de que salga el chichón, ¿no? Entonces, bueno, yo no te sabría decir. Por supuesto que existe una diferencia grande entre el aborto y la unión, entre comillas, matrimonial de personas del mismo sexo. Una cosa es matar a una persona, ¿no?, inocente, y otra cosa es, no digo que esté bien, ¿no?, pero otra cosa es Están a niveles diferentes. niveles distintos. Por lo tanto, pienso que el tema del aborto es un tema más serio,
por lo tanto, también, si, es verdad, si cae esto, podría caer el otro con mayor facilidad, porque ese es un tema más serio, aunque esté en otro nivel, ¿no? Pero yo no pretendo, ¿no? Me parece que hay que enfocarnos en este asunto, y hago y te digo algo más, Enrique, y a nuestros televidentes. Estas personas dicen que en este momento la mitad de la población, ¿no?, está a favor del aborto. Yo no sé si eso es tan cierto, ¿no? Porque habría que escuchar al otro lado, ¿no? Habría que escuchar la otra parte. Eh, lo, que, lo que sí, ¿no?, por ejemplo, es que 25 o 26 estados, la mitad de los estados norteamericanos, prácticamente, si se deroga, ¿no?, esta sentencia, esta ley de Roe versus Wade, pues inmediatamente están listos para poner restricciones al aborto, incluso para limitarlo totalmente, es decir, para declararlo ilegal, ¿no? Entonces, esa es la mitad de los estados de Norteamérica. Y en la otra mitad, pues también hay, hay mucha gente provida. Yo diría que sencillamente, si se habla de una polarización, es verdad, pero mucho cuidado con la opinión pública, ¿no? Mucho cuidado y mucho más mirando hacia atrás, hace 50 años, ni de lejos, ¿no? Ni de lejos había una mayoría estadounidense que estuviera a favor del aborto y sin embargo legislaron con Roe versus Wade e hicieron permisible el aborto en todo el mundo. O sea que en realidad tampoco les importa a ellos, ¿no?, el que haya mayoría o minoría. Les importa que en ese momento fue 7 contra 2, porque había una mayoría claramente proclive a esto, ¿no? Y por Demócratas. supuesto, Sí, la mayoría de la Corte Suprema estaba integrada por demócratas. Ha sido Trump quien ha logrado poner 3 miembros republicanos conservadores en la Corte claro, Suprema de los pero Estados donde, Unidos, que ejerce además las veces de lo que nosotros conocemos como el Tribunal Constitucional. Ellos no tienen un tribunal constitucional, ellos son los máximos intérpretes de la Constitución norteamericana, ¿no? Los jueces de la Corte Suprema. así es, Enrique, así es. Por eso, por eso te digo, o sea, no tanto, hace 50 años, Estados Unidos, la inmensa mayoría de gente no estaba a favor del aborto. Ahora, con todo lo que ha sucedido en el mundo en los 50 años posteriores, sí, probablemente haya más gente que sea pro elección y esté a favor del aborto, pero no, definitivamente no es una mayoría en Estados Unidos, ni siquiera una mayoría abrumadora como para decir que esta decisión estaría yendo en contra de un derecho fundamental y en contra, ¿no?, de la mayoría de los pobladores, de los norteamericanos. No es verdad, no es verdad que eso sea. Y entonces aquí lo que hay que ver es cuán justa es esta ley, cuán apegada a la historia y a la tradición y a la constitución norteamericana, ¿no? Esas son las cosas las que hay que averiguar, más que pues hayan sensibilizado durante tantos años a la población americana diciendo que el aborto es un derecho de la mujer, un derecho de la persona. Han logrado penetrar de esta manera y ahora pues consideran que, ¿no?, que ese derecho adquirido corre un gran peligro y entonces están dispuestos a pelear hasta el último momento. Vamos a ver en qué acaba esto, pero yo sinceramente como miembro de una asociación que desde hace tantos años, ¿no?, defendemos la vida humana, ¿no?, pues vemos con esperanza porque la verdad es esa, ¿no? Esa decisión le ha costado a Estados Unidos decenas de millones de vidas y en el mundo entero, por lo menos el mundo occidental, pues también
las legislaciones pro aborto han sido un poco herencia de esa decisión del año 73. Te agradezco muchísimo, ha sido muy amable por esta conversación. De nada, Enrique, como siempre, gracias a ti y a nuestro público. Ha sido Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia, la gran discusión en Estados Unidos. 1973, un fallo dice, entrega la decisión sobre el aborto a los individuos, a las mujeres, ¿no? El derecho a elegir. Hoy el Tribunal de los Estados Unidos, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, pretende quitar esa atribución a los individuos para dárselo nuevamente a los congresos estaduales. Gracias por habernos acompañado, nos reencontramos mañana en Modo.